Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un Focus Group muy especial. Hoy hablaremos nada más y nada menos que de la amistad. Como decía el grandísimo The Notorious B.I.G. en su tema More Money, More Problems, ¿por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? Hoy vamos a hablar de la amistad a lo largo de nuestras vidas, cómo cambia, cómo cambiamos nosotros dependiendo de quién tengamos delante, cómo evolucionamos y cómo evolucionan nuestras relaciones de amistad a lo largo de nuestras maravillosas vidas. Y para ello tengo a mi lado, vais a flipar, tengo un agente espectacular, tanto aquí como dos personas en Zoom que os presentaré, que no sé muy bien si son personas reales u hologramas. Pero vamos a empezar por mi izquierda, vamos a empezar con Ale Agulló. ¿Qué tal? Muy buenas. Bien, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, todo bien. Haz una presentación, dedicación. Vale, voy a hacer una presentación, edad. vale. Pues para quien no me conozca, soy Ale Agulló, creadora de contenido en redes sociales, estudio marketing y publicidad y cumplo ahora 25 años. Muy bien. Se entiende que tienes 24. Se entiende, se entiende. Genial. Perfecto. Continuamos con Lil Ela, nombre artístico. Ela Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas. Una presentación, por favor. Pues a ver, soy cantante, aunque también hago la mongola en internet y eso. Pero principalmente así, tengo 21 años y no hay mucho más que decir. Bien. Suficiente, yo creo. Sí, ¿no? Suficiente. Para una presentación. No hace falta nada más. Ahora hablaremos y ahora indagaremos en la amistad y en nuestras vidas. Vamos ahora con nuestros dos hologramas favoritos. En el día de hoy, por un lado, tenemos a Rockstar Zan. Lucio, ¿cómo prefieres que te llame? Hola, Lucio está bien, no te preocupes. Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, una pequeña presentación, Lucio. Bueno, mi nombre es Lucio, tengo 22 años, soy de México y me dedico pues a ser modelo. Perfecto. Bien, estupendo. Me gusta. Continuamos con la otra mitad de nuestro Zoom. Ilenia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues soy Ilenia, también me dedico a hacer el ridículo por internet, pero sobre todo a concienciar sobre la discapacidad, hablando de una manera clara, directa, concisa y así. Y pues nada, tengo 25 años y voy a hacer una petición que la última vez me funcionó porque atraje al buen karma o no sé, pero en diciembre se me acaba el contrato, así que me voy a quedar sin trabajo. Y la última vez me funcionó porque al mes pues me contrataron y entonces pues lo aprovecho. Bien, eso es. Hay que tirar el LinkedIn en la cara en una presentación. Así es como funciona la vaina, por supuesto. Volvemos aquí a mi peña terrícola favorita y tenemos a Leto. Muy buenas, Leto. Buenas. ¿Qué tal? Pues muy bien. Pues para quien no me conozca, yo soy Leto, soy creadora de contenido y pues nada, soy un payaso de internet. Me gusta hacer el tonto y pues disfruto haciendo esas cosas. Muy bien, muy bien. Oye, genial, ¿eh? Mucha gente de internet tenemos hoy y mucha gente que hace gilipollas también. Y eso es precioso y bonito, no lo olviden. Y para cerrar tenemos a Cristian. Hola. ¿Qué tal, Cristian? Muy bien, encantado. Bueno, pues yo soy Cristian, tengo 25 años, estudié magisterio infantil y bueno, yo no creo contenido ninguno más que en mi casa y... Tú creas seres humanos. Exacto. Exacto. Ojo, ¿eh? Suficiente, ¿no? Más importante que aquí la peña que hace cosas por internet. Tú educas a los que harán el gilipollas en internet en el futuro. Realmente. Exacto. Total. Si nos ponemos así. Genial, pues acabadas, realizadas, finiquitadas y dinamitadas las presentaciones, vamos allá con el tema. ¿Qué se os viene a la cabeza cuando escucháis la palabra amistad? Yo a mi mejor amiga, por supuesto, que para mí es un pilar fundamental. Es muy bonito. Es muy bonito. Digo, mira, voy a proponer una cosa. En cosas bonitas, ok, podéis decir, por supuesto. Os propongo una cosa, cosas más desagradables, para poder hablar como un espacio seguro, si queréis, inventaos el nombre de esas personas, ¿vale? Es una técnica de la leche que utiliza el FBI para encubrir identidades, ¿vale? Entonces, que yo creo que va a poder indagar. Háblanos un poco sobre este puntal que es tu mejor amiga. Pues yo antes tenía un grupo de amigas que desgraciadamente, pues por cosas buenas o malas dejamos de llevarnos
Y ella es alguien que siempre ha estado conmigo, siempre me ha apoyado, vamos, que siempre ha estado en todo momento. Y para mí, pues, es que, vamos, con ella a todas partes. Muy bien, qué bonito. Cristian, ¿tienes tú también algún puntal? ¿A qué se te viene a la mente cuando dices la palabra amistad? No concretamente. Me refiero, yo no tengo una persona mejor amiga como tal, una sola persona. Tengo amigos, buenos amigos, creo. Entonces, bueno, pues me pasó también un poco como a ella, pero ya hace bastante tiempo. Entonces, yo considero que los amigos que tengo hoy en día, pues aunque no los vea o lo que sea, pues están ahí. Y lo sé, desde la distancia o presencialmente, tengo amigos pues, en muchos sitios. O sea, que el sentimiento permanece Exacto. inmutable al tiempo y a la distancia. Exacto, exacto. Qué bonito, qué bonito. Hablando de distancia, que más lejos tenemos ahora mismo de aquí, está en México, Lucio. ¿Qué se te viene a ti a la mente cuando escuchas la palabra amistad? ¿En quién piensas? ¿En quiénes piensas? ¿Cómo piensas sobre esa gente? Pues mira, el tema de la amistad es algo muy complicado, pero que está muy padre para mí. Yo tengo una mejor amiga que conozco desde que nací. Tengo 22 años y pues nuestra amistad tiene 22 años. Para mí, pues las amistades o las relaciones de amistad, pues las siento como que de la misma forma que una relación amorosa. O sea, tienen como que el mismo impacto en mi corazón. Entonces sí es un tema muy, muy importante para mí en mi vida. ¿Qué es lo que más valoras en una amistad? Pues siento que igual también como el hecho de la confianza, o sea, el que la persona esté para ahí contigo siempre, pues. Vale, bien, bien, bien. Ela, ¿en tu caso? Yo supongo que es como que no estén, o sea, simplemente no estar solo en los buenos momentos y que cuando realmente necesitas a una persona que estás muy, muy mal y o sea, algo que no le enseñarías a nadie se lo vas a enseñar a esa persona porque normalmente quieres que todo el mundo te vea bien o por lo general la mayoría de personas, todo el mundo suele querer que le vean bien y hay personas con las que te permites no estar bien. No sé. Que está guay ese giro. Ese giro me ha gustado. Vale, vamos a continuar por esta zonita de green flags y luego iremos con las red flags, que ya aviso, no van a ser red flags de estas que veo por Twitter de repente de que no me tirotee. Green flag, que respire. ¿Vale? O sea, vamos con las green flags en relaciones de amistad. Ilenia. Para mí una green flag total sería el respeto, la comunicación, la lealtad, eso, también estar en los malos momentos y sobre todo, muy importante, pues que no te pongan verde por detrás porque suele pasar. Así que... Leto, green, vas de green, hija. Pues un green flag para mí es una persona que le puedas contar todo lo que te ocurre, te sucede y sobre todo que no te juzgue tus actos, no sentirte juzgada por tu amiga. Creo que eso es una buena green flag. O sea, que se cree un espacio seguro, Sí. hablando, en el cual está bien. Y ahora, vamos con la red flag. Red flag más tocha que podéis encontrar en una relación de amistad. La bandera roja, como la de Colón, en rojo que digáis run. Cristian. Pues un poco lo que dijo Leto, sobre todo que no puedes ser quien tú eres con esa persona, porque te sientes cohibido, porque sientes que te juzga, porque sientes que básicamente que no puedes ser tú mismo. Me parece que no es una persona que va a ser tu amiga. Fuera. Exactamente lo mismo y sobre todo que no tenga doble cara. Hay mucha gente que va de que es tu mejor amiga y luego por detrás, cuidadito, cuidadito con esa gente. ¿Os han pasado estas cosas? ¿Habéis vivido estas decepciones? Sí, por desgracia sí. Pero bueno, al mismo tiempo muy bien, porque así sabes quién vale y quién no. Justo. ¿Ela? Yo creo que te mientan. O sea, lo veo horrible. O sea, se siente fatal, sobre todo si es una persona que es, o sea, tu amigo. En plan, genuinamente confías en esa persona y sentir que han decidido mentirte en algo es como
horrible, o sea, ya, O sea, la traición. sí. Eso es lo que más te duele y entiendo, eso lo has vivido, lo has experimentado. Ajá. Lucio, para ti, ¿qué es lo que más has ido aprendiendo que te causa rechazo en una relación de amistad y que rápidamente decides girar el timón y huir de ese puerto? Yo creo que algo que me ha pasado y que sí me ha llegado a poner como que muy triste es cuando te comienzan a humillar frente a otras amistades solo para quedar bien con ellos. O sea, sí, es como que una puñalada muy fuerte a mi corazón. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Sí. ¿Os han hecho la de la clásica del trampolín? De utilizarte, saltar sobre ti para llegar a otro punto. ¿Os han hecho eso? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, siempre es como la típica bromita, ¿no? Como para hacerte el gracioso, pero luego realmente duele y hace daño. O sea, además se nota mucho cuando una es una broma y cuando otras son para joder y sentirte sobre todo superior ante un amigo, que no deberías como que diferenciar unas distintas posiciones. Ilenia, Dime. ¿qué tal, tía? ¿Todo bien? La green flag, ¿no? Estamos, O sea, la green flag. estamos en un programa ahora mismo, te comento que... no, estaba hablando sobre ese... o sea, esa traición, ¿lo has sentido tú y puedes ejemplificar? Traición. No sabría decirte. Lo que para mí sí que es una super red flag total, porque estaba con eso en la cabeza, porque lo quería decir antes de que se me olvidara, es cuando alguien que se hace llamar tu amigo o tu amiga te trata como una posesión, ¿no? Tipo, tú solo puedes ir conmigo, si vas con otra persona me enfado, si no me dices dónde vas también me cabreo, y es una relación que se convierte en tóxica total y no sabes cómo salir de ahí, porque piensas, joder, es que es mi amiga, se lo debo, pero te intenta manipular por otro lado y eso es muy chungo. ¿Consideráis que con los años os suda más el coño, a.k.a. ajustáis expectativas con la gente, en cuanto a que a lo mejor antes, cuando erais más peques, era una cosa de Dios, ¿cómo ha podido ir el Telepizza sin mí? Y eso va mutando hacia una cosa en la que estáis más tranquilos, en general? Sí, Sí. ahora mismo sí. ¿Sí? ¿O vivís más heavy aún las cosas? Todos más relax, ¿no? Sí. O sea, Según cuando siento eres que pequeño, se expanden. O sea, al fin y al cabo es como una relación de amor. Vas aprendiendo y vas viendo. O sea, al principio a lo mejor en tu primer novio te molesta muchísimo que haga X cosa, que es una tontería, y luego aprendes que eso es tóxico, no sé qué, no cuánto tal. Y en la amistad es lo mismo. Siento que vas a lo mejor reaccionando menos hacia ciertas cosas que antes te podían doler porque te das cuenta que son tonterías, pero luego en el momento de que te hagan algo vas a saber que es una cosa que está mal de verdad y te duele más. Ajá. Bien. Vamos con cronología, que me gusta a mí mucho empezar en un punto y acabar en otro. Ha sonado fatal eso, no quería hacer ninguna broma sobre drogas, lo prometo. ¿Conserváis amigos de la infancia? Sí. Sí. No. ¿Cuál es el amigo más... por ejemplo, Lucio antes ha dicho 22 años, que compartisteis, se ve que compartisteis hospital y todo en el nacimiento. Sí, casi hasta la misma mamá. Vale. Entonces, ¿quién es esa persona con la que más tiempo lleváis? Pues en mi caso se llama María, lleva desde los 3 años conmigo, tenemos la misma edad, o sea, 22 años juntos prácticamente. Y bueno, lógicamente como todo el mundo tuvimos nuestras idas y venidas en algunos momentos, pero a día de hoy aquí seguimos y espero que sigamos, lógicamente. Y como ella, más personas que también desde hace muchísimo tiempo, pero ella es la que más tiempo lleva, por así decirlo. Lero. Las amistades que sigo manteniendo a día de hoy más largas son de 3 años o 4. O sea, no tengo amigos de la infancia desde los 3 como él o desde los 6. Mis amistades son siempre, o sea, todos los años estoy como renovando.
O sea, te renuevas el bono transporte Sí, y las el- amistades también. y los círculos. Vale. Pero como fórmula de limpieza, No, a ver, yo toda mi vida he estado cambiándome de colegio, entonces las amistades yo no les he dado un valor que a lo mejor tiene otra persona. Para mí el valor de la amistad es muy temporal, en plan, son personas que para mí me acompañan en un tiempo de mi vida, en un proceso, y acabo conociendo a otras personas que me acompañan en otro proceso. Ilenia. En mi caso, conservo una amistad desde la infancia también, bueno, prácticamente desde que nacimos, porque compartimos hospital, eso es cierto. O sea, de 25 años, y también tuvimos nuestros más y nuestros menos, sobre todo en la adolescencia, pero desde aquí le mando un beso, que se llama Cristina, y siempre hemos sido amigas. Pero sí que ha habido puntos en los que hemos tenido que hablar sobre, a ver, para mí la amistad es esto, me molestan ciertas cosas, tal, y al final pues vas madurando también con esa persona y con esa relación. Relaciones de amistad surgidas online. ¿Os hicisteis colegas de alguien gracias a el foro fans de Edward Cullen en España? Aún no. Aún no. Ojo, aún estamos a tiempo. Claro, nunca está Hay que tarde. entrar. ¿Os ha pasado esto? O sea, ¿habéis hecho relaciones de amistad online y luego habéis desvirtualizado a esa persona? Claro. Sí. Sí. ¿Desde hace cuánto? Yo justo un año, a ver, a ti también te conozco de redes y tal, y hay mucha gente a la que conoces de redes, pero me quedo con una persona y la conozco desde hace un año ya. Y, o sea, por ejemplo, vosotras os desvirtualizáis que venís de la misma red, entiendo. Sí. Sí. Y, o sea, y a partir de ahí, claro, lógicamente desvirtualizas un montón de peña que te acabas encontrando. Pero ¿hay algo más atrás? Por ejemplo, en tu caso, ¿hay alguien que conociste en Jabo Hotel? No. ¿No? O sea... No hagas eso, no le dais. A ver, Jabo, yo que Jabo es una de las creaciones mejores de la humanidad, O sea, a la de la penicilina. A lo mejor te parece como un caso parecido, pero sí, por ejemplo, yo he llegado a desvirtualizar a la gente que he conocido por ser fan de One Direction. Claro, eso es lo que iba. Sí. Eso es lo que iba. Eso es lo que iba. ¿Y qué tal? O sea, quiero decir, o sea, lo que ahora... Claro, es que esta cosa existió mucho, pero ahora con las nuevas palabras, ahora lo que se llama mutuals. Mutuals. Claro. O sea, que antes era, nos gusta esto, ¿te gusta? Me gusta. Genial, somos amiguísimos ahora. Eso, o sea, ¿se te ha pasado decías, desde One Direction? O sea, Sí. O 10 sea, no sé, a lo mejor añitos. fue con 16 años así, pero esa chica la sigo viendo a día de hoy por Madrid porque vive aquí. Qué bien, qué bien, qué bien. Lucio, en tu caso, conexión México-España, ¿has hecho relaciones de amistad online con gente de otros países por gustos en común? Pues justo una vez hice una amistad por Jabo Hotel con ¡Esos furnis! Sí, ya tiene tiempo, o sea, fue hace como 8 años cuando Jabo estaba en todo su esplendor. Sí. Y recién al principio nos poníamos de acuerdo por el horario para jugar pues a la misma hora. O sea, siempre nos conectábamos, nos agregamos a Facebook y todo eso, pero un día desapareció y ya no volvió. Pero no, sí, está muy padre. De hecho, justo igual aquí en México lo que se da mucho son las fiestas de tuiteros, que justo o sea, se juntan los mutuals y hacen fiestas para conocerse en persona. Y digo, está padre pues como que sacar esa parte de la persona, su personalidad de internet y ya conocerla en persona está muy interesante pues. Vamos ahora con una pregunta que es un poco tópico utilizado, que es sobre las amistades entre chicas y las amistades entre chicos. ¿Pensáis que son mejores amigas que mejores amigos? ¿Pensáis que se cuidan más las relaciones de sororidad? Yo creo que los hombres tienen relaciones más sanas que la de las mujeres. Sí. ¿Opiniones? Sí que es verdad que son más superficiales, rollo, no entran tan al trapo como nosotras, no tal, pero sí que veo una diferencia entre las amistades de los tíos y de las tías.
Yo siento que hay muchos matices. O sea, evidentemente Sí. entiendo lo que tú dices de sanas, pero porque a lo mejor, o sea, evidentemente eso es culpa de donde vivimos. En plan, evidentemente a las mujeres nos enseñan a competir entre nosotras. Entonces va a haber 1000 historias para no dormir de, tía, yo me he liado con ese esta noche. Bueno, en fin, 1000 cosas. Pero no quita que para mí, o sea, yo lo que he visto a lo largo de mi vida es que los chicos literalmente, o sea, por norma general, evidentemente, no siento que todo el mundo sea así, pero se quedan en aspectos mucho más superficiales cuando hablan de ellos mismos, no sé qué. Yo creo que hablo de todo con mis amigas y les cuento absolutamente todo, en plan. Y por poner un ejemplo es eso, que yo, si me lío con un tío, mi amiga lo sabe todo al día siguiente. Todo. Y luego siento que los chicos no hacen lo mismo. Que no pasa nada, o sea, simplemente es como hay una diferencia. Entonces, ¿cuál es mejor y cuál es peor? Yo siento que conozco más a mis amigas, no sé, y eso me gusta. Yo pienso exactamente lo mismo. De hecho, cuando me pasa algo algún día o lo que sea y se lo voy a contar a mi mejor amiga, se lo cuento con absolutamente todos los detalles. Luego, a lo mejor, si se lo cuento a algún amigo, se lo cuento muy de pasadas, en plan, pues mira, me ha pasado tal, estuve ayer con tal, pero nada, así muy rollo de relax. Y, sin embargo, cuando se lo cuento a mi amiga, es, tía, pues mira, me ha pasado esto, no sé qué, como más detallado. Le doy más importancia a lo que le cuento a ella que a él, a lo mejor. También porque siento que puedo dársela, porque a lo mejor ni siquiera yo misma se lo estoy dando, simplemente te lo estoy contando porque me encanta recrearme en el momento. Mañana se me va a olvidar lo que te estoy contando, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero sé que contigo me puedo emocionar muchísimo sobre esto que me ha pasado. Sin embargo, con un chico a lo mejor es como, Dios mío, estás loca. ¿Qué es lo más íntimo que habéis contado a un amigo y qué es lo más íntimo que habéis contado a una amiga? Traumas, no sé. Yo creo que cuento las mismas cosas a mis amigos que a mis amigas. Sí, yo igual. ¿Mismo nivel de detalle? Mismo, a ver, también ¿Mismo depende, nivel de escucha? también depende de qué tema, porque es lo que te he dicho, a lo mejor hay una cosa que a mí me afecta mucho más o de algo de lo que quiero hablar más y sé que ella me va a entender muchísimo mejor que él, pero todo lo que me pasa se lo cuento tanto a mis amigas como a mis amigos. Chicos, hablen por alusiones. Hablen por alusiones. Entonces, ¿has estado pensando Es que, a un ver, poco? aquí hay un matiz que es, yo no tengo amigos como de los que estoy hablando, en plan, si tengo amigos son gays que cuentan como amigas para mí, en plan. Vale. O sea, yo si hablo de mi amiga Selena, hablo de mi amiga, no, en ningún momento estoy contando como que es un chico. Vale. Pero yo no tengo una comparativa de lo que es un amigo como las personas que estoy hablando. Yo, por ejemplo, en mi caso, me pasa, o sea, quería hacer ese matiz también de heterosexuales, homosexuales o bisexuales, lo que sea. Yo tengo un grupo de amigos heterosexuales y hay algo que me llama muchísimo la atención, por ejemplo, que es que cuando algo sucede en el grupo, entre alguno de ellos dos o lo que sea, lo olvidan en 2 segundos. Les da igual. Me refiero, vale, sí comentan el tema, pero le dan una importancia, digamos, un poco mínima. Y luego me pongo a compararlo con mis grupo de amigas heterosexuales, por ejemplo, y la guerra sigue igual dependiendo de la importancia del asunto, ¿no? Pero, por ejemplo, mis amigos pues gays o bisexuales sí que también es un poco como lo que dijo ella. Es más como las chicas. Escuchan más, empatizan más, siento que hay más confianza, también igual por, no sé, por temas de vivencias o lo que sea, pero sí que es verdad que lo veo muy distinto. Entonces, veo que la parte de los chicos heterosexuales hay cosas que envidio, como ese, digamos, pasotismo que tienen a veces, de decir que no me afecte tanto, pero al mismo tiempo me gusta también la otra parte de el poder confiar y el poder darle importancia, porque igual sí es importante y otra persona pues está pasando de ti. Lucio, la neta, ¿qué crees sobre este tema que estamos hablando aquí? Pues es que siento que también varía un poco. Por ejemplo, mi amistad de toda la vida es una mujer y yo siempre me siento como que más cómodo haciendo amigas mujeres porque pues LGBT. Pero sí he tenido amigos heterosexuales también con los que he tenido como que el mismo nivel de confianza,
pero luego me enteré que mi mejor amigo que era heterosexual no era heterosexual, entonces me di cuenta que realmente todas mis amistades son LGBT. Yo sí me siento cómodo pues contando como que las mismas cosas. Es que siento que también tiene que ver igual pues el nivel de confianza que tengas, cuánta amistad tienes, y pues también obviamente siento que no puedo contar algunas cosas si no hemos pasado por lo mismo. O sea, te lo puedo contar, pero tal vez no te voy a contar todos los detalles si no creo que puedas empatizar de la misma forma. Total. Y Lenia, ¿tú estás también piensas un poco en esta misma onda? Sí, yo creo que hay diferencias, porque yo lo veo, por ejemplo, con mi chorbo, que tiene ahí pues su grupo de amigos, ¿no? Y pasan cosas y luego pues yo digo, pero ¿por qué no lo habláis? Y es como, es que no hace falta hablarlo. Y yo, pues sí que hace falta hablarlo, sí que hace falta hablarlo. En fin. Y claro, yo luego con mis amigas pasa un mínimo detalle y se monta un drama. Lo único que, bueno, uno de mis mejores amigos es un chico, sí que es gay, pero esto yo creo que más allá de la orientación sexual depende de la sensibilidad de cada persona o de cómo sea cada persona. Y yo le cuento absolutamente todo, que se llama Eric, un beso desde aquí, voy a saludar a todo mi pueblo, pero no pasa nada. Y depende de eso, de la sensibilidad, de la confianza, no sé, de también haberle contado cosas y lo que hablábamos al principio, que no me haya juzgado nunca, que siempre te respete, que me escuche. Ya sabes a quién le puedes contar y a quién no, yo creo. Vale, vamos a abrir otro melón, también interesante, que es el de la tensión sexual en las amistades. ¿La hay? Sí. 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 Pues hasta aquí el programa de hoy, habiendo decidido todos lo mismo. Vale, ¿os creéis que me vale con un sí? No. No me vale con un sí, así que, ale, ejemplifiquen. ¿Cómo va esa vaina? A ver, yo voy a hablar de los que son como mis mejores amigos, que tengo 3, y he de decir que en algún momento de mi vida, ya sea por A, B, C, D, F, G, H, I, ha habido... Muchos casos, muchas variantes. Ha habido tensión sexual en algún momento, o sea, lo ha habido, ya sea por mi parte o por su parte. De hecho, lo he hablado algunas veces con ellos, en plan, oye, mira, me pasa tal, y oye, mira, a mí también me pasa tal. Luego siempre se acaba olvidando, porque somos amigos, o no, o luego pasa algo y tal. Pero es que aunque pase, he de decir, porque ha pasado alguna vez, que luego la relación sigue siendo exactamente la misma, por lo menos para mí. Sigue siendo exactamente la misma, y eso es algo que dices, joder, mira, menos mal. Vale. ¿Quién quiere aportar más? Vais a hablar todos. O sea. A mí, por ejemplo, me parece un tema muy complejo, porque depende de las personas. Por ejemplo, hay gente con la que considero que en algún momento ha habido tensión sexual, se ha resuelto, no ha pasado nada, estupendo. Hay gente con la que, por el simple hecho de, no sé, de ser amigo, igual no sexualizo, es que no sé cómo explicarlo, es como, vale, somos amigos y ya está. Y hay gente, bueno, pues que ha sucedido algo y pues después ha entorpecido la amistad. O sea que dices que hay momentos en los que la amistad es como una beatificación, una santificación en la que te conviertes en un querubín. Un poco. Vale. Un poco. Vale. Leto, ¿cuáles son esos momentos en los que follamos? O sea, ¿cuáles son esos picos donde hay tensión? A ver, con la amistad yo creo que al principio, sobre todo cuando se empiezan a conocer dos personas que van a ser amigas, yo creo que en el principio siempre hay como un poco de tensión de decir, no sé si estoy quedando con esta persona porque quiero que sea mi amigo, porque me gusta, y siempre al principio hay como esa tensión, pero yo pienso, no es como mi truquito, si consigues alargar ese proceso como de tensión es cuando consigues que sea tu colega. Siempre hay como un pico máximo de tensión, pero si lo alargas un poco, ya se convierte en tu amigo, ¿sabes? Evoluciona. He de decir que, contradiciendo la versión de Leto, que cuidado con los picos de tensión sexual muy alargados, porque a lo mejor te despiertas con dolor de riñones. ¿Vale? Cuidado con mantener eso, porque puede ir muy mal para todo lo que es la epidermis. Y Lenia, ¿cómo va esto? Al inicio
¿En el nudo o en el desenlace? No lo sé, porque a mí no me ha pasado, porque, bueno, yo lo conté en el place que hicimos de la discapacidad, pero bueno, lo resumo un poco. Yo siempre me he puesto una barrera de pensar que nunca nadie se iba a sentir atraído por mí, entonces yo ya tenía como ese bloqueo y no, pues es que no pasaba nunca por mi cabeza. Entonces, no me ha pasado, no podría explicar. No me ha pasado eso. Vale. Pues bien, no, quiero decir, tiene que haber, por supuesto, todas las versiones. Ela, ¿se nota por los dos lados? Claro, ¿no? O sea, yo lo veo muy obvio. ¿Siempre? ¿O crees que hay A veces es que es solo de un lado. que está desbalanceado? Depende del caso. Yo es que es lo que te iba a decir, necesito concretar más porque hay muchas maneras de ver esto. O sea, hay gente con la que pues desde el primer momento os atraéis, lo que ya es como, bueno, es que no habéis sido ni amigos. Hay gente que es genuinamente tu amiga, luego descubrís que os atraéis. Hay gente que te atrae y tú no sabes muy bien, y gente que tú sabes que le atraes, pero a ti te da igual. Vale. Lucio, ¿tienes algo que aportar sobre este debate que estamos teniendo ahora, sobre la tensión sexual bidireccional? Pues a mí ya me pasó con mi mejor amigo. Yo en un principio pensé que no había tensión, o sea, fue como que una amistad, pues amistad lo que era. O sea, sí, esa persona se me hacía atractiva, pero pues hasta ahí era como que, ok, tiene facciones bonitas y todo bien. Pero luego llegó un día pues en el que pasó lo que tenía que pasar, se reforzó la amistad. Como que yo sí tenía ese miedo de, ay, a lo mejor algo cambia, porque pues yo no quiero que las cosas pues dejen de ser como eran, pues. Pero pues pasó y ya, o sea, como que nomás fue algo momentáneo, o sea, sí es algo de lo que de vez en cuando se habla entre risas, o sea, no, seguimos siendo amigos, todo está bien, o sea, como que fue solo en ese momento que el ambiente, las situaciones y todo se dio para que pasara, pero ya, o sea, ya pasó. Total. Vale, pues hablando de unas fricciones, hablando de las fricciones, yo voy a decir una cosa, ¿vale? Yo respeto total y absolutamente la libertad sexual de todas las personas, faltaría más. Pero una cosa sí voy a decir, si tienes más de 20 años y estás en una fiesta, en una casa con mucha gente, no hagas petting. No, o sea, a los 20 años se acaba, se pasó el arroz del petting, ¿vale? No lo hagas en el sofá cuando hay otras 30 personas al lado. Por favor, da repeluco. Gracias. Muy bien dicho. Esta era mi intervención. De fricciones con final feliz o dolor, vamos a fricciones con inicio y desenlace triste, como pueden ser los problemas. ¿Cómo se solucionan las fricciones con las amistades? Vale. No sé. A ver, yo es que cuando algo ya se ha roto de verdad e intentas arreglarlo una y otra vez, aunque esté roto, es que ya no... O sea, ¿crees que es el mismo procedimiento mental y emocional que con una ruptura amorosa? En cuanto a negación, intentar, no, venga, hay que hacer todo lo posible por volver a unir y no acaba de casar. Yo creo que sí. O sea, yo hace mucho tiempo tuve a una amiga, no me separaba de ella y para mí era súper importante, pero sí que es verdad que la relación era súper tóxica y nos hacíamos un daño increíble. Y a raíz de eso intentamos solucionarlo de todas las maneras posibles y llegó un punto en el que no se podía. Entonces lo mejor fue que cada una se fuese por su lado y a día de hoy no sabemos nada la una de la otra. Da pena, pero son cosas por las que tienes que pasar, supongo. ¿Queréis añadir? Para mí también es como una especie de ruptura. Lógicamente, pues los matices son distintos, ¿no? Pero ¿tienes la confianza suficiente, porque son muchos años igual, o le tienes mucho cariño a esa persona para hablar las cosas que no funcionan en vuestra relación, pero sigue siendo igual de duro? Entonces, por ejemplo, en mi caso, sí que es verdad que cuando llega
ese punto de decir es que no sale hacia adelante, yo creo que es, por ejemplo, yo tiendo a alejarme de es que no. Intentamos hablarlo pues, las veces que yo me enfado o que la otra persona se enfada, se habla, pero hay algo que no funciona. Y cuando no funciona lo sabes, pero asumirlo es duro. Entonces, no sé, por mucho que lo hables, no siempre sale adelante. Hay posibilidad cuando hay una fricción de salvarlo. Claro. ¿Has tenido casos de pender de un hilo? O sea, y obviamente, o sea, siento que problema en cualquier tipo de relación, en una amistad no es menos. Yo ha habido amistades que he perdido porque ha habido problemas, pero hay amistades que mantengo a día de hoy como mis pilares fundamentales, que hay problemas. Evidentemente lo hablamos, quedamos el lunes para tomar un café, tal. Vale, te amo. Ya. Pero evidentemente tienes que saber comunicarte con esa persona, actuar en consecuencia de lo que has dicho en esa conversación y aprender del error, seguir hacia adelante. Si tienes una conversación que no sirve para absolutamente nada. Es que también depende de la persona, supongo, porque no todo el mundo tiene ni ganas de hablar ni intención de querer solucionar las cosas. Total. Porque hay muchas veces que intentas quedar, como tú has dicho, a tomar un café con una amiga para solucionar algo y la cosa sale bien y lo solucionas y luego tienes a la típica persona que dice, mira, es que yo ya, para seguir así paso. Total. Y dices, pues vale, pues adiós. ¿Yoto? Yo creo que en una amistad los problemas, por lo menos como lo veo yo, hay problemas importantes y problemas superficiales. Típica peleita tonta. Yo es algo que, sinceramente, o sea, no pienso que me tenga que sentar a tomarme un café para hablar de un tema así, a no ser que a esa persona le duela mucho y esté muy mal. Pero sí que es verdad que en una amistad el tema del orgullo, de no es que tú me has hecho esto y por muy mínimo que sea me lo has hecho y me tienes que pedir perdón y entonces yo ya estoy mal contigo y te hago el vacío y te trato mal, eso es hacer daño y no... O sea, yo creo que en una amistad los problemas hay que diferenciarlos en cuál es un problema gordo de, yo qué sé, pues tía, te has tirado a mi ex. Y un problema más superficial como es que no me has esperado cuando me estaba arreglando en mi casa. Y encima te has follado a mi ex. Y encima, claro. Vale, comprendo. Lucio, hay un refrán que dice por el interés te quiero, Andrés, que viene básicamente a reflejar cuando te arrejuntas con alguien buscando cierto interés, como el propio refrán indica. ¿Te has juntado con alguien alguna vez por interés? Y esto aquí, espacio seguro de sinceridad, ¿vale? No, yo no lo he hecho, me lo han hecho, pero sí son cosas que he notado en ese instante y pues justo creo que tiene que ver con el tema de poner límites y yo sí lo comento, o sea, no me gusta quedarme callado y le digo, a ver, o sea, ¿cuál es tu finalidad aquí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Siento que también va pues muy de la mano con la comunicación y es como que, oye, pues sabes qué, pues sí, o sea, tampoco pues me gusta estar perdiendo mi tiempo, entre comillas, y si yo detecto, yo siento que pues sí estoy siendo utilizado, entre comillas, o sea, como pues solo para un fin, que digo, no está mal, o sea, hay veces que hay relaciones que se utilizan solo para interés y puede que el interés sea bueno o sea malo, pero sí me ha pasado, te digo, hay veces en las que no me he dado cuenta que sí termina siendo algo pues doloroso por el hecho de que yo pienso pues que si hay como que una relación, una conexión, una buena amistad y luego pues como que esa persona cumple su propósito y se va y yo me quedo así de y ya. Vale. ¿Habéis sido amigos de alguien muy imbécil que cuando erais colegas decíais, si es que es gilipollas, pero por algún motivo habéis seguido ahí como que... Uy, esa risa. Dale. A ver, yo es que siempre tengo la coña con todos mis amigos y mis amigas de que somos subnormales perdidos. Vale. Y desde que somos pequeños, o sea, ellos me han dicho, Alejandra, hija, es que eres tontita. Y yo les he dicho desde que son pequeños, es que sois cortitos. Vale.
Pero vamos, siempre es del buen rollo. Vale, sí, claro. A ver, lo que me refería más a que si algún día habéis permitido que un criminal de guerra os pague las copas. Iba más por ahí, íbamos sobre la cosa de no una cosa de colegueo. Ilenia, ¿has estado alguna vez con alguien que digas, pero has hecho la vista gorda por A o B? La verdad es que no, porque suelo calar muy rápido a la gente. Yo creo que tengo un sexto sentido porque, no sé, mira, Dios me dijo, mira, las piernas no te van a funcionar, pero el sexto sentido sí. Entonces, yo soy mucho de observar, de analizar, ¿sabes? Me quedo tranquilita en un rincón, tal cual, me voy apuntando, y luego digo, buah, tío, es que este es gilipollas, este no, esto es... No, pero un poco así de esto, de calar a la gente rápido sí que lo tengo. Y suelo fallar poco. Y la verdad es que no me ha pasado, porque tampoco es que yo tenga muchos amigos. O sea, para mí la amistad es algo muy importante y me cuesta muchísimo hacer amigos porque la gente suele tener otros valores, en cuanto a la amistad me refiero, igual que los míos, ¿no? Entonces, me cuesta encontrar ese punto y yo muchas veces me he sentido mal por decir, hostia, es que realmente tengo 4 amigos. Y luego me pongo en Instagram y veo, no sé, los Dulce 30, que había como 50 personas, y digo, es que me siento una mierda yo aquí en mi casa con 3 amigos. Y yo creo que eso también es súper importante, de no sentirnos una mierda porque tengamos 4 amigos y esos 4 amigos son buenos y de verdad. Pues sí, muy bonito discurso. Continuando con lo de los imbéciles. Yo sí he aguantado muchos imbéciles. Pero han sido en momentos en los que, pues, bueno, me he sentido sola y no he sentido como ese calor que te proporciona una amistad, y sí que he estado aguantando gilipolleces de personas que han estado a mi lado, pero por aferrarte a un clavo ardiente, ¿sabes? De decir, tío, pues no me queda otra y para sentirme más o menos arropada me voy a ir con esta gente. Vale. Total. O sea, sé que eres imbécil, pero me das algo que en cierto modo me reconforta. Que tampoco te va a dar tal porque no te sientes a gusto con ese tipo de persona, pero sí que mentalmente sientes que estás con alguien. Dices sí. Exactamente igual, o sea, es como que te deja tranquila porque dices... ¿Hay alguien más imbécil? Hay otra opción, ¿no? En plan, no sé, y también, o sea, aparte de ese ejemplo, creo que también a veces por circunstancias, en plan, momento totalmente circunstancial y te ha llevado la vida a eso, hay gente a tu alrededor que piensas que hace cosas muy cuestionables, pero que al fin y al cabo es como, a lo mejor yo no me siento con la confianza de ser quien le diga a esta persona, estás haciendo esto muy mal. Sí, o el procedimiento cómodo de, bueno, al final a mí no me salpica, ¿no? Puede ser también. No, o al fin y al cabo esa persona es mi amiga. Claro. No tanto. Vale. Yo, en mi caso, lo que siempre tiendo a hacer es como una especie de balanza. Porque cuando pienso que una persona es gilipollas y que yo no la aguanto más, como que inconscientemente empiezo a pensar en cosas puntuales que igual me aporta o con las que sí estoy bien, entonces digo, igual soy yo que tengo mal día, que estoy más sensible, bueno, lo que sea. Y luego, hasta la siguiente vez que no vuelvo a pensar lo mismo porque hizo X cosa que me molesta o así, no sé, es un poco lo que hablamos antes de romper, digamos, la amistad. Como que me cuesta llegar a ese punto. Vale. Lo analizo, veo lo que no me gusta y luego, pues no sé, me autosaboteo en cuanto a ese pensamiento. Vale. Esa lista de pros y contras, exacto, básicamente. Yo creo que cuando tienes que hacer balanza ya es que va mal la cosa. Ya, es una O sea, no creo que sea... aviso, no compensa. Claro. Si tienes que hacer balanza, no... Es un aviso. Eso de el criminal de guerra estaría bien, ¿no? Es como, a ver, lo de Ruanda, aquello no estuvo bien. Pero... Es un roncola. ¿Qué te pesa más, no? Claro, o sea, me refiero... No, pilla lejos, no... Es que un roncola. O 2. Vale, vamos ya a dejar, por favor, los crímenes de guerra en el continente africano, que es un tema que no es muy gracioso, y vamos con una ronda final de normas no escritas en la amistad. Un poco, por ejemplo, como tomando de ejemplo lo que decías antes, Leto, de no te chingues a mi ex, porfi.
Siguiendo un poco esa línea, vamos a hacer una ronda en la que quiero que cada uno penséis cosas que jamás se deberían de hacer en una amistad. Vale. Cosas que no se deberían hacer, bueno, bastantes, pero Fíjate una. sobre todo no faltar al respeto. Me parece algo súper importante para una relación de amistad, bueno, una relación de amistad o de lo que sea, pero no faltar al respeto de ninguna manera, de ninguna. O sea, si a ti te molesta que te llame gilipollas, o sea, si a mí me molesta que me llames gilipollas, no me llames gilipollas. Importante también decir, Aunque no yo sé creo, qué nombre. importante también decir, yo creo, el dejar claro eso también. Es decir, porque Sí, si a sí. ti te Total. molesta que te La está diciendo comunicación. tonto y te lo guardas 3 años y al final le matas, pues, digo, joder, podrías haberlo hablado antes. Justo, comunicar. antes de matarte. Claro, entonces, eso estaría bien. Vale, guay. No sé qué decir, va un poco de la mano de lo de las red flags que hemos dicho antes, ¿no? En plan, Sí, pero si hay algo... pero sí. sí, no sé. Yo es que creo que en mi grupo de amigos tenemos unas normas muy específicas. Entonces no sé muy bien qué... Pero sí, no sé, en plan, iba a decir como algo muy parecido, que yo siempre con mi amiga Selena le digo... O sea, ella tiene como una costumbre de... Bueno, la he hecho 2 o 3 veces, pero yo siempre le regaño un montón y se lo digo y me pongo súper seria con ella. En plan, ella un día en Madrid Río me tiró un trozo de pan a la cara y le dije, no hagas eso. Y me puse súper seria y dije, no hagas eso porque es una falta de respeto. Y en plan, a lo mejor a otra persona no le molesta, pero a mí me molesta, te lo tengo que decir, no me lo hagan más. Y lo he hecho como 2 veces, pero siempre me pongo como... Se me corta el rollo total y se lo tengo que decir. Hombre, que no es sentirse un pato no es algo guay. O sea, entiendo. Vale, Lucio. Yo creo que no contar las cosas que te confían si no es un tema muy fuerte que ya sé que necesite pues ayuda externa o una persona tercera, porque pues el depositar tu confianza en una persona y luego pues sobre un tema que pues puede que sea muy importante para ti y luego enterarte por otra persona lo que tú le contaste, pues llega a ser algo como que muy, muy feo. A mí no me gusta que cuenten las cosas a menos de que no sea un tema, pues no sé, por ejemplo, yo estoy en depresión, necesito ayuda psicológica y ya se habla con tus padres o algo así. Hay línea. Tengo varias en la cabeza, pero sobre todo el no intentar quedar por encima de tu amiga o tu amigo. El típico, pues tengo este problema y pues a mí me pasó, pues a mí, pues yo. Buena Eso. esa, buena esa. El no expostear, sobre todo también un poco con lo que decía Lucio, de pues o dejarte mal delante de alguien y luego tú dices, joder, tío, eres mi amiga, no tengo por qué aguantar ciertas cosas. Y el no intentarte cambiar, eso también es muy importante, ¿no? Porque hay mucha gente que pues dices, no, es que a ver, yo opino esto, siempre que no sea algo, pues oye, como hablamos antes de crímenes y tal, pero que no intenten como forzarte su opinión o intentar cambiarte, pues no hagas esto, hazlo así, o esa manipulación, no, o sea, si no aceptas como soy, pues no seas mi amiga, ya está, fuera. Bien. Sí, o sea, el comentario de estoy harta que mates a gente. Eso queda bien. Leto. Yo creo que una norma muy importante que tiene que haber tanto en una amistad como en un grupo es si tienes algún problema con una persona, no poner a otra gente en contra de esa persona. O sea, la típica situación de amistad que sois un grupo, 5 personas, y tu amiga se ha enfadado con otra persona y de repente todo el grupo ya no le habla a esa persona porque tienen un grupo. O sea, tienen una movida entre ellas. O sea, si realmente hay algún conflicto entre 2 personas, que quede entre esas 2 personas y que no... Como que no hagas a las otras personas hacer partícipes del enfado o la bronca que tienes con esa persona. Creo que es algo que pasa además en muchos grupos. Sí, enmierdar, vaya, un poquito, ¿no? Yo, pues, lo que odio es sentirme juzgado por mis propios amigos. Está claro que todos nos equivocamos, yo el primero, pero el tema de la comunicación, como dijeron antes, es muy importante. Y hablar las cosas está bien, pero sentir que remetas contra mí como que con maldad porque hice algo con otra tercera persona o porque yo mismo me equivoco conmigo mismo, lo que sea, que me haga sentir peor, hay puntos y puntos. Entonces, que no me hundas más. Eso es lo que no soporto. Yo, como siempre digo, ya tengo madre, ya tengo padre,
No necesito más. Genial. Oye, pues bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber estado aquí. Ha sido un programa precioso. Espero que salgáis de aquí con ganas de empezar amistades, por supuesto. Y aquí termina el Focus Group. Me voy a despedir diciendo una cosita muy rápida. Ser buena gente, ser simpático y no faltar al respeto es mucho más fácil y cómodo que lo contrario. Ser gilipollas es complicado. Sé buen tipo, sé buena persona, que es muy fácil. Consiste en estar callado y no dar por culo a la gente. Nos vemos. Muchas gracias por haber estado ahí. En el siguiente programa, algún tema maravilloso, probablemente. Nos vemos. Chao.